Ya, ahí estoy grabando. Entonces, comenzamos ahora, como dice ahí, las últimas actividades del año, las últimas dos unidades. La unidad de neoplasia, que es la 4, y que es bastante corta comparada con las anteriores, y la unidad 5, que es un remember, ¿cierto? Un recuerdo de todo lo que hemos visto en el año a través de trabajos con casos clínicos. Entonces, eso es lo que nos queda por este año. Entonces, en la cuarta unidad, que es de neoplasia, ustedes saben que está dividida en neoplasias benignas, neoplasias malignas, y entre medio un grupo, un subgrupo de patologías que se llaman los desórdenes potencialmente malignizantes, que es lo que vamos a ver hoy día con calma. Los de neoplasias benignas preferí, como en otras oportunidades, hacerle un video asincrónico porque es una clase más bien simple, muy fácil de entender. En cambio, preferí darle más tiempo a los desórdenes potencialmente malignizantes y tratarlos con ustedes hoy día en esta hora en la tarde. Entonces, la clase de hoy va a estar orientada a los desórdenes potencialmente malignizantes o DPM en algunas diapositivas, como vamos a ver ahora. ¿Ya? Recuerden, como siempre le decimos, que el estar en la unidad de patología oral los va a hacer mejores personas en el futuro. De hecho, ya son mejores personas porque han estado en segundo y en tercero con nosotros. ¿Ok? Eso para que lo recuerden. Bien, aquí está en rojo la palabra desórdenes y al ladito dice lesiones porque antiguamente se conocían como lesiones potencialmente malignizantes o condiciones. Habían una diferencia ahí. Lesiones o condiciones potencialmente malignizantes. Desde hace un tiempo se usa ahora el término desórdenes potencialmente malignizantes para todo este tipo de patología. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? De que ustedes entiendan que esto es un grupo de patologías que tiene una probabilidad, ojo, probabilidad, es decir, la posibilidad de poder que ocurra algo, un poco mayor que las demás entidades que ustedes ya conocen, que las otras patologías, de transformarse en cáncer. ¿Ok? Este grupo que vamos a ver ahora tiene la posibilidad mayor, una mayor probabilidad de, en su curso, transformarse en cáncer. ¿Ok? Y por eso se arma esta familia o este subgrupo de desórdenes. La transformación hacia el cáncer va a ser específicamente hacia el carcinoma de células escamosas orales, ¿sí? Que es el cáncer más frecuente de nuestra cavidad oral. La probabilidad del cambio, de la transformación maligna, es muy variable según las diferentes patologías. Puede ser del 1, del 5, del 10, o incluso casi un 100% en un tipo de desorden que vamos a conocer más adelante. Pero la mayoría ronda en el 5%. Esa es la probabilidad, miren. No es tan exagerada, no es tan grave, pero ya es peligroso. Este 5% ya nos induce a un probable cambio. ¿Ok? Otra cosa importante es que son varias patologías y ustedes ya conocieron algunas en las familias anteriores, como grupo etiológico, pero que además tienen esta condición de transformarse, de poder transformarse en cáncer. ¿Ya? Y hay otro grupo que ustedes todavía no lo conocen, que lo vamos a ver hoy día. Perfecto. Los desórdenes, hay una definición clásica que dice que son lesiones con tejido de morfología alterada, con una mayor predisposición a cancerizarse, ¿cierto? En promedio superior al 5%, como le decían, pero dependiendo de la patología va a variar. En comparación con el tejido equivalente de apariencia normal, es decir, los tejidos vecinos o algunas otras enfermedades que no caben dentro de este grupo de los desórdenes potencialmente malignizantes. ¿Ok?
Otra definición más nueva del año 2017 de la OMS, entonces debería regirnos esta definición, dice: son presentaciones clínicas que conllevan un riesgo de desarrollo de cáncer en la cavidad oral, o sea, una probabilidad de transformación, ya sea en una lesión precursora, clínicamente definible, o sea, una zona con una lesión que se puede ver, o en una mucosa clínicamente normal, asociada a estas patologías. ¿Ok? Esa es una definición más actual del 2017. La gracia es que todos estos desórdenes tienen en común la posibilidad de cambiar de una mucosa sana, ¿cierto? Porque comienzan así, como mucosa sana, hacia una mucosa alterada, con un trastorno en el epitelio llamado displasia epitelial. Recuerden que el carcinoma de células escamosas de la cavidad oral es un cáncer de epitelio. Por eso, los trastornos, los cambios morfológicos a los que estamos haciendo alusión, tienen que ver con el epitelio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el epitelio el que se va a ver alterado y después se puede transformar en un cáncer. Un cáncer que nace del epitelio de la mucosa oral y por eso se llama carcinoma, según lo que ustedes aprendieron en segundo año. ¿Ok? Este trastorno, como es una alteración morfológica, solo se puede evidenciar con una biopsia al principio, porque después en la clínica yo lo puedo ver, cuando ya es cáncer lo puedo ver clínicamente, pero cuando es displasia epitelial, solo lo puedo ver con una biopsia. Los cambios clínicos en una displasia epitelial prácticamente no se pueden ver. ¿Ok? Y por eso en esta unidad es tan importante conocer la histología. Histología de la displasia epitelial e histología del carcinoma oral que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí podemos ver que hay una diferencia en los tejidos. Aquí está el epitelio, ¿cierto? Y aquí está el tejido conectivo, que hasta ahora el único cambio que tiene es un grado de inflamación mayor, pero nada más. El tejido conectivo permanece prácticamente intacto mientras se produce el cambio en el epitelio. La displasia epitelial solo afecta al epitelio, a los queratinocitos del epitelio, de distintas formas, pero ojo, siempre afectando al epitelio de la membrana basal que está aquí, fíjense, en la separación del epitelio con el conectivo, la membrana basal está indemne, no ha sufrido ningún daño. Por lo tanto, el conectivo tampoco tiene ningún daño, salvo la presencia de inflamación, ya que es una respuesta más o menos precoz a esta displasia y al cáncer. En cambio acá, fíjense, esta línea roja me está representando dónde debería estar el epitelio. Solamente en la partecita de aquí arriba, como una membrana epitelial normal, ¿cierto? Y hacia abajo solo tejido conectivo. Pero acá yo estoy viendo que hay una invasión, hay un desarrollo del epitelio hacia el tejido conectivo. Aquí esta línea roja me está simbolizando o representando la membrana basal. De ahí hacia arriba debería estar el epitelio. Pero fíjense que esto es epitelio, todo esto es epitelio que está ya ingresado al conectivo. Eso es una invasión. Y eso ya es característica del cáncer. La invasión es cáncer, esto es. El concepto de invasión del epitelio hacia el tejido conectivo ya es cáncer. En el caso de un carcinoma, que es aquellas neoplasias malignas que nacen de un epitelio. Ojo. ¿Ya? Entonces hay una invasión desde el tejido epitelial hacia el conectivo, como estamos viendo en esta foto, o como acá. Aquí arriba está el epitelio, fíjense. Ahí debería estar el epitelio. Aquí está prácticamente normal esto. Pero acá, fíjense que ya hay tejido epitelial
al interior del conectivo. Y eso ustedes ya saben, por lo que conocieron en segundo año, que eso ya es cáncer, es una invasión. Pero ojo, estas patologías que tienen una transformación a cáncer, no todas se transforman en cáncer. Recuerden que es una probabilidad, es decir, solo un pequeño porcentaje. Y que dijimos que varía de 1, 5, 10, 30, hasta el 100% en algunas patologías. ¿Ya? Pero es solo un pequeño porcentaje. Está la probabilidad del cambio. No quiere decir que todas van a cambiar a cáncer. ¿Ok? Pero esta posibilidad, aunque sea pequeña, ya es peligrosa y nosotros debemos detectarla a tiempo, antes que se produzca el cambio a cáncer. ¿Pero quiénes la deben detectar? Obviamente ustedes, los odontólogos generales, ustedes mismos cuando salgan a trabajar, cuando ejerzan su trabajo en los consultorios, en los hospitales, en sus clínicas particulares, ustedes deben ser, perdón, ustedes deben ser los ojos odontológicos en la comunidad. Porque recuerden que los patólogos orales trabajamos o en un hospital o en una universidad, por lo tanto no estamos constantemente viendo a la comunidad. ¿Quiénes ven a la comunidad? Los odontólogos generales. Y esa labor les recae en ustedes. Por lo tanto, ustedes, como ya se lo hemos dicho muchas veces, son la pieza fundamental en la pelea contra el cáncer. ¿Por qué? Porque ustedes deberían encontrar el cáncer en sus etapas iniciales, o mejor aún, cuando está en esta etapa de desorden potencialmente malignizante, es decir, antes que se produzca el cáncer. Nosotros deberíamos detectar esto. ¿Para qué? Para hacer un tratamiento simple y salvarle la vida al paciente y salvarle de las complicaciones o de las secuelas, ¿cierto? Es mucho mejor detectar este tipo de patologías ahora como desorden potencialmente malignizante antes que ya sea un cáncer, ¿ok? Y para eso van a estar ustedes. Y por eso tienen que aprenderse tan bien estas clases. Bueno, les decía que desde el año 2005 se llaman desórdenes potencialmente malignizantes. Antes se llamaban lesiones premalignas, patologías precancerosas, lesiones precancerosas, condiciones precancerosas, y por mucho tiempo se usó el término lesiones potencialmente malignas o malignizantes. ¿Ok? Son varios nombres que ustedes a lo mejor todavía los podrían encontrar en alguna revista, en algún libro, pero en el fondo ustedes deben saber que se refieren a lo que hoy se llama desórdenes potencialmente malignizantes. Ha cambiado el nombre del grupo, pero no el nombre de las patologías. ¿Ok? Otra cosa súper importante, y por eso está súper recalcado acá, que los desórdenes potencialmente malignizantes no son solo predictores de riesgo en la zona afectada, en la zona donde yo voy a ver el desorden, la lesión, que puede ser el labio, por ejemplo, con una queilitis, o una mejilla con leucoplasia. No es solamente esa área, sino que es cualquier otro sitio de la boca. Es decir, basta que yo diagnostique a un paciente con un desorden potencialmente malignizante para que el cáncer se pueda desarrollar en cualquier parte de la boca. Y no solo donde estaba la lesión. Eso es súper importante y es un concepto más o menos nuevo que ustedes tienen que tener en su condición, en su cabecita, digamos. ¿Ya? Si encuentran la lesión en el labio, perfectamente el cáncer puede nacer dentro de la boca. Si lo encuentran en la lengua, perfectamente el cáncer puede nacer en la encía o en la mejilla. ¿Ok? Es solo una condición. Ya, los desórdenes potencialmente malignizantes son varios, miren. Hay un listado aquí de 3, 6, 9, 12, 13 lesiones. Incluso pueden agregarse algunas más. Vamos hoy día a conocer las más importantes y otras vamos a conocer prácticamente los puros nombres, porque son lesiones que no se dan en Chile. Hay algunas que tenemos muy bajísima prevalencia en Chile
y otras que son más prevalentes. Esas son las que vamos a darle más detalles. Aquí están en rojo algunas que ustedes ya conocen: líquen plano oral, queilitis actínica, candidiasis hiperplásica, estomatitis nicotínica. Ustedes las conocieron en otras familias, porque es de acuerdo al agente etiológico. El líquen es una disregulación inmunológica, la queilitis una lesión reactiva, la candidiasis una lesión infecciosa micótica, la estomatitis nicotínica es una lesión reactiva, de acuerdo a su etiología. Pero también ellas tienen la posibilidad de transformarse en cáncer. Por lo tanto, también pertenecen a este grupo. ¿Ok? O sea, pertenecen a los dos grupos. Perfecto. Aquí estamos viendo, fíjense, el potencial de malignización. Fíjense que hay algunas con muy poquito potencial, como dijimos, 2, 3%, y hay otras, miren acá arriba, casi el 100%, es decir, toda esta lesión cuando se produzca, yo ya voy a pensar que definitivamente se va a transformar en un cáncer. ¿Ok? La leucoplasia verrucosa proliferativa, la eritroplasia, miren, altamente cancerizable. ¿Ok? Pero la leucoplasia, que es una de las más conocidas, que vamos a ver ahora, es de las menos cancerizables. ¿Ok? Entonces lo importante es que hay diferentes niveles de malignización. ¿Ok? Pero todas tienen algo en común. Todas pueden sufrir de la posibilidad de transformarse en displasia epitelial. Es decir, en todas estas patologías, la gracia está en que el epitelio involucrado puede sufrir displasia epitelial. Displasia epitelial, que es algo que vamos a hablar ahora para que les quede más claro. La displasia epitelial, que solo ocurre en el epitelio, que solo ocurre en los queratinocitos, que se puede dar en la boca, en la mucosa oral, ¿cierto? En la piel, en el cuello uterino, todas esas son mucosas donde hay epitelio. Por lo tanto, se puede producir displasia epitelial. Nosotros lo estamos estudiando ahora con respecto al epitelio oral, porque es nuestra área. ¿Qué es la displasia epitelial? Es una alteración en la maduración y diferenciación celular. Es una alteración en el patrón de crecimiento, diferenciación, ¿ya? Todas las células nacen con un patrón de diferenciación. Su genética así se los dice, que tienen que pasar por diferentes etapas de su evolución. Eso se llama ir diferenciándose, de acuerdo a lo que dicta su genética, ¿ya? Ahora, cuando un epitelio que sufre displasia epitelial, esta diferenciación o maduración se ve alterada. Y esta alteración trae consigo la aparición de cambios morfológicos en el epitelio. Y eso es lo que nosotros podemos ver al microscopio. ¿Ya? Otra definición mejor de displasia epitelial quiere decir, dice lo siguiente: es una alteración en la maduración de las células epiteliales. En este caso particular nuestro, los queratinocitos de la mucosa oral, que provoca que éstas comiencen a comportarse de manera diferente a lo que genéticamente tenían establecido, o sea, distinto a lo que su diferenciación les indicaba, e incluso sufrir una transformación maligna. Por eso se pueden transformar a cáncer, ¿cierto? Esto se ve reflejado en la histología a través de cambios en la forma de las células o de algunos de sus organelos, y también en el cambio de forma y arquitectura general del epitelio en su conjunto. ¿Ya? Estos cambios se conocen como atipías celulares, es decir, los cambios morfológicos que yo en el microscopio, en la histología puedo ver, con cambios a nivel celular y a nivel del epitelio en general. ¿Ok? Entonces, palabras clave en esta definición mayor:
maduración, transformación, atipías celulares. Son palabras que tienen que meterse aquí en la cabecita. ¿Ok? Miren, esto es un epitelio normal. Esto es una etapa de maduración normal. Un proceso de diferenciación normal. Todo queratinocito nace en la capa basal, con una forma determinada, con un tamaño de núcleo determinado. Después pasa al estrato espinoso, va subiendo. En el estrato espinoso adquiere otra forma, otro tamaño, otro funcionamiento. Su núcleo cambia, sus organelos cambian. Después, con el tiempo, va subiendo hasta el estrato granuloso. ¿Ya? Y obviamente van apareciendo nuevas células aquí abajo, por eso va subiendo. Cuando llega al estrato granuloso, su célula otra vez cambia la forma celular. Es más pequeñita, más aplanada, hay organelos que se van cambiando, el núcleo va sufriendo muchos cambios, hasta que finalmente llega al estrato córneo, donde es una célula muy plana, es casi una hoja muy plana, delgadita, prácticamente ya no tiene organelos, prácticamente es una bolsa con pura queratina que después, ¡pum!, se descama y se va. Esa es un proceso de maduración y diferenciación normal. Así tiene que ocurrir en un epitelio normal. Pero en la displasia epitelial cambia esta diferenciación, sufren cambios a diferentes niveles. Y eso es lo que se llama displasia epitelial. Y yo esos cambios los puedo ver en la histología, los puedo ver en un microscopio. Y para eso tengo que tomar una muestra, o sea, hacer una biopsia. Entonces en la displasia epitelial aparecen estas alteraciones morfológicas que yo puedo ver en el microscopio, llamadas atipías celulares. Las atipías celulares son estos cambios. Y yo los puedo ver en cada célula individual, cambia su forma, su tamaño, el tamaño de la forma, tamaño del núcleo, etc. O también lo puedo ver en la arquitectura general del epitelio. Entonces tengo atipías tanto de una célula individual como atipías en la arquitectura del epitelio. ¿Ok? Pero todas se llaman atipías celulares. ¿Ok? Entonces tengo cambios celulares y cambios en el epitelio. Eso es lo primero que tengo que saber. Los dos tipos de cambios, en una célula individual y en el epitelio en general. Y aquí están los cambios, tanto de la célula como del epitelio. Fíjense, son pérdida de polaridad, presencia de uno o más estratos basaloides, aumento de la relación núcleo-citoplasma, papilas en el epitelio en forma de gotas, estratificación irregular, aumento del número de mitosis anormales, pleomorfismo nuclear y celular, hipercromatismo, nucleolos grandes, disminución en la cohesión celular, queratinización irregular. Fíjense, son varios los cambios, los atipías celulares. En este listado son 13, hay 13. Pero en este otro listado, fíjense, son 7 más 9 son 16. Cambia dependiendo del estudio, porque se han hecho hartas clasificaciones. Hay algunas con 13 puntos, otras con 16, algunos con 10. No importa, son todas muy similares. ¿Ya? Si ustedes tienen que aprenderse uno, apréndanse esta de los 16 porque queda más claro. Además, aquí está separado, fíjense, en los cambios arquitecturales del epitelio y cambios en la célula individual. Por ejemplo, la célula cambia el tamaño nuclear, cambia la forma nuclear, cambia el tamaño celular, cambia la forma celular, cambia el tamaño, hay mitosis atípica, etcétera, etcétera. En cambio, en el epitelio, fíjense, hay una estratificación desordenada, hay crestas epiteliales diferentes en forma de gota. Después la vamos a ver. Aumento del número de mitosis, porque las mitosis se ven en el estrato basal y a veces se ven poquitas, pero cuando hay displasia las puedo ver en mayor número o también a veces
En otros estratos que no sea el basal, lo puedo ver en el parabasal, en el espinoso, etc. ¿Es bien? Son varios los puntos. Son 16 puntos. Fíjense aquí, hay otra clasificación, pero prácticamente se repiten. ¿Ya? Esta es con 15 cambios, pero da lo mismo. Hay que aprenderse esta de los 16 porque es más fácil de aprender. Bien, ahora, ¿hay atipías más comunes que otras? Sí, claro que sí. Y estas 6 son las más comunes. Núcleo hipercromático, es decir, un núcleo mucho más teñido, más oscuro, más negro, o más moradito en realidad. Pleomorfismo celular, sí, se ven células con formas diferentes, más grandes o más pequeñas, más cuadradas, más alargadas, en forma de estrellas, que no se parece a un queratinocito. Cambio en la forma del núcleo. Sí, el núcleo se puede ver más alargado, más pequeño, deforme, como un triángulo, etc. Hay nucleolos en el interior del núcleo, pero que se notan más, o hay un mayor número. Eso se llama nucleolos prominentes. Hay papilas epiteliales, que son estas prolongaciones que ingresan hacia el tejido conectivo en forma de gota, es decir, son delgaditas arriba y más anchas abajo. Pues vamos a ver una foto, como esto. Esto es una forma de gota. Y las mitosis anormales, que ya les dije, que hay mayor número o en diferentes lugares, aparte del estrato basal, que es donde debieran estar normalmente. En la única parte donde tiene que haber mitosis es el estrato basal, nada más. Bien, miren, aquí hay núcleos, más oscuros. Fíjense que esos están claritos y estos son mucho más oscuros. Eso es hipercromatismo nuclear. Hipercromatismo significa hiper, mayor cromatismo, mayor color. ¿Ok? Esta es una papila en forma de gota, fíjense, que aquí abajo es más gorda y redondeada, fíjense, más gorda que arriba, como una gota alargada. Aquí hay una mitosis en un lugar que no corresponde, y aquí hay, miren, un núcleo muy grande, un citoplasma blanco, claro. Fíjense que los núcleos son raros, son distintos. Esas son las atipías celulares más comunes. ¿Ok? Bien. Fíjense ahora que esto es una escala evolutiva, como una mucosa normal aquí, un epitelio normal, puede pasar por varios estados hasta llegar al cáncer invasor. Este es el epitelio normal, que puede tener una transformación hiperplásica, después puede transformarse a displasia, cada vez más severa hasta llegar a un carcinoma in situ, que es una displasia epitelial severa, hasta finalmente llegar al cáncer invasor. Fíjense que son varios estratos evolutivos, pero los podemos diferenciar en 3 tipos. Los cambios benignos, evolutivos benignos, donde hay una hiperplasia, es decir, un aumento del número de células y nada más. Solo aumenta el número de células, las células permanecen de la misma forma, etc. No hay ningún otro cambio. Después tenemos cambios intermedios o cambios displásicos, donde sí hay displasia epitelial, o sea, alteración morfológica por un cambio en la diferenciación celular. Esa es una etapa intermedia, hasta llegar al cáncer, que ya serían los cambios malignos, el cáncer propiamente tal. Entonces, en las diferentes desórdenes potencialmente malignos que vamos a ver hoy día, cada uno de ellos puede pasar por una etapa de cambios benignos, puede pasar por cambios intermedios, que son los cambios de displasia epitelial, o pueden ya existir como una transformación maligna, como un cáncer propiamente tal. En la histología de la queilitis, del líquen, de la leucoplasia, de la eritroplasia, yo puedo encontrar estos cambios benignos, estos cambios intermedios o estos cambios malignos, cuando ya definitivamente se transformó en cáncer. ¿Ok? Esto lo podemos ver en todos los desórdenes potencialmente malignizantes.
Entonces, es como una línea evolutiva, en que generalmente se está produciendo así. Ojo, también puedo pasar de aquí directamente al cáncer. Eso puede ocurrir. En una persona puedo tener un epitelio normal y rápidamente se transforma en cáncer. Sí, puede ocurrir. Pero lo más común es que vaya pasando por estas etapas, hasta que en alguna oportunidad, en alguna probabilidad, llega finalmente a transformarse en cáncer. O algunos pueden quedar en el camino, pueden quedar como hiperplasia, pueden quedar como algún tipo de displasia, por siempre. ¿Ya? No necesariamente, como dijimos hace un rato atrás, no todas llegan al cáncer. Perfecto. Ahora, dentro de la etapa intermedia, que es la displasia epitelial, también hay grados. Hay 3 tipos de displasia, dependiendo de cuánto esté afectado el epitelio. Puedo tener una displasia epitelial leve, moderada o severa. Eso depende de cuántos estratos abarcan los cambios, o sea, si el estrato inferior o hasta el estrato medio o el estrato superior del epitelio. O cuántas atipías se encuentran, si yo puedo encontrar hipercromatismo junto con mitosis, o además se le suma a eso las papilas en gota, depende de cuántas atipías se encuentre. También va a haber una clasificación. La más usada es la primera, que es dónde están las atipías. Si están solamente ocupando el estrato inferior, o ocupan el inferior y el medio del epitelio, o la más severa en que ocupa todos los tercios del epitelio. Lo vamos a ver. Aquí está. Este es un dibujo de la clasificación de la displasia epitelial según los estratos afectados, que es la más común de todas. Fíjense en esta fotito, que aquí representa la parte gris, representa que todas las atipías están solamente ubicadas en el tercio inferior, es decir, en la capa basal y suprabasal. Ahí voy a encontrar, si es que encuentro, o sea, voy a encontrar atipías, pero las voy a encontrar solo acá. De ahí hacia arriba el epitelio está sin atipías celulares. ¿Ya? Las atipías solo se ubican en el estrato inferior. La displasia moderada quiere decir que las atipías yo las encuentro en el estrato inferior, pero también en el estrato medio. Por eso ya este color gris es un poquito más grueso, ¿se fijan? Entonces las atipías llegan hasta el estrato medio, inferior y medio. En la severa, fíjense que ya el color gris es mucho más ancho, porque ya ocupó el estrato inferior, ocupó el estrato medio, y ya llegó al estrato superior, pero no lo ocupa completamente. Esa es la displasia epitelial severa. Las atipías llegan hasta el estrato superior, pero no está todo comprometido. Para eso está el nombre de carcinoma in situ, que ojo, fíjense, tiene el número de 3.2, es decir, es un tipo de displasia severa. El carcinoma in situ es la displasia severa más grave. ¿Por qué? Porque aquí están todos los estratos epiteliales completamente con presencia de atipías celulares. Encuentro atipías celulares desde el estrato basal hasta el estrato granuloso completamente. ¿Ok? Entonces, ojo, para que no se confundan, la displasia epitelial son 3 grados, el leve, el moderado y el severo. Y dentro del severo hay un tipo particular que se llama carcinoma in situ, que tiene el nombre de carcinoma, pero ojo, cuando dice in situ, se refiere a un tipo de displasia epitelial severa. Todavía no es un carcinoma propiamente tal. Escuchen eso y entiéndanlo, porque muchas veces se confunden. Cuando digo carcinoma solo, me refiero al cáncer.
propiamente tal, con el proceso de invasión hacia el tejido conectivo. Pero cuando digo carcinoma in situ, este es un nombre particular de un tipo de displasia epitelial severa. Por lo tanto, no es cáncer, sigue siendo displasia epitelial, aun cuando tenga este nombre. Es medio enredado, este nombre está mal puesto, pero así está, y ustedes tienen que saberlo, tienen que conocerlo así, para que no se confundan. Nuevamente, lo repito, cuando digo carcinoma solo me refiero al cáncer, propiamente tal. Pero si digo carcinoma in situ, lo que estoy haciendo es hablando de una displasia epitelial severa en su grado máximo. O sea, sigue siendo displasia epitelial. Ya, perfecto. Aquí tenemos una displasia epitelial leve. Fíjense que ahí hay núcleos hipercromáticos o mucho más teñidos, ¿cierto? Pero solo en el estrato inferior. Solo aquí. Por lo tanto, es una displasia epitelial leve. Acá encuentro, miren, hay un núcleo súper agrandado, un núcleo súper deforme, ¿ya? Entonces, pero estoy ocupando las atipías, llegan solo hasta el tercio medio. Por lo tanto, ocupa el tercio inferior y el medio. Es una displasia epitelial moderada. Aquí fíjense que las atipías llegan hasta el estrato superior, tengo en el estrato basal, ahí fíjense, tengo en el estrato medio, pero también tengo en el estrato superior. Pero fíjense que aquí esta parte está sana, esto aquí está sano también, aquí solamente está ocupado. Por lo tanto, esta es una displasia epitelial severa, porque no está todo el estrato superior afectado. En cambio acá, esta es la displasia epitelial severa del tipo carcinoma in situ, en que veo atipías celulares desde el estrato basal hasta el estrato granuloso, córneo. En todo el epitelio estoy viendo atipías. Ese es el grado máximo de displasia epitelial severa. ¿Ok? Perfecto. Pero fíjense, esto es lo importante. ¿Por qué sigue siendo solo displasia? Porque la membrana basal sigue estando indemne. En la histología se sigue viendo sana, no se ha roto, no se ve alteración morfológica de la membrana basal. Bueno, y entonces, ¿para qué le colocan otro nombre? Bueno, le colocan carcinoma in situ, aparte porque se ocupa todo el epitelio, es porque esta condición es una condición casi de inminente producción de cáncer. O sea, en la histología yo no veo daño en la membrana basal, pero si yo ocupara técnicas más potentes para estudiar la membrana basal, probablemente encuentre áreas en que se ve afectada, en que se ve alterada, pero con otras técnicas, no con el microscopio. ¿Ok? Entonces, por eso se llama carcinoma in situ, porque cuando yo veo todo el epitelio afectado, todo en toda su integridad, puedo pensar que la membrana basal ya estaría dañada, aun cuando con la histología no la puedo ver. ¿Ya? O sea, sería un inminente cáncer. ¿Ok? Perfecto. Aquí también, fíjense, todo el epitelio afectado. Pero la membrana basal, con el microscopio, se ve sanita. Pero si yo en esta zona, por ejemplo, ocupara un microscopio electrónico, podría ver que la membrana basal ya está rota. Pero usando un microscopio electrónico, cosa que yo no tengo. Por eso le llamo carcinoma in situ. Otro, miren, aquí todos los trastornos, todas las atipías celulares están desde el epitelio hacia arriba, desde la membrana basal hacia arriba. Fíjense que el conectivo está perfectamente normal, salvo, como dijimos hace un rato atrás, que ya hay un poco de inflamación. Es una respuesta temprana a los cambios en el epitelio.
Pero en cambio aquí abajo, fíjense que aquí está el epitelio, ahí está el epitelio, pero acá también hay epitelio, fíjense. Aquí ya ocurrió invasión en el tejido conectivo. ¿Invasión de qué? Del epitelio. A esos son islotes de tejido epitelial, que antes estaba aquí arriba y ahora está acá, invadiendo. Y como dijimos, cuando hay invasión ya es cáncer. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces ahí vimos todo lo que teníamos que saber de displasia epitelial. Ahora estamos acá nuevamente con todos los desórdenes potencialmente malignizantes. Pero ¿cuáles son los más comunes? Leucoplasia, quelitis actínica y líquen plano erosivo. Este es el primer grupo de los más comunes en Chile. O sea, esto lo van a ver ustedes sí o sí. Y esto es lo que tienen que estar súper atentos en sus pacientes. Después va a haber otro grupo donde está la estomatitis nicotínica, el neo blanco esponjoso, la candidiasis hiperplásica, que son un poquito menos comunes. Están en un grupo intermedio. Y por último está el leucoedema, la eritroplasia y la fibrosis submucosa, que son súper raras. Y que incluso algunas ni se dan en Chile, como el leucoedema y la fibrosis submucosa. ¿Ya? Entonces, podrían diferenciarlo en tres grupos. Los frecuentes en Chile, los medianamente frecuentes y los infrecuentes. ¿Ok? Así tienen que aprendérselo para que logren jerarquizar. Entonces, si ustedes tienen que saber de displasia de desórdenes potencialmente malignizantes, está clarísimo que tienen que darle más énfasis al conocimiento de la leucoplasia, la quelitis actínica y el líquen plano, particularmente el tipo erosivo. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver estos tres más comunes. La leucoplasia en primer lugar. La leucoplasia es un término que ustedes no conocen todavía. Lo vimos, sí, al principio de año, en las generalidades del curso, pero estas leucoplasias no las hemos visto en otras familias anteriores, son solo desórdenes potencialmente malignizantes. No hay leucoplasias reactivas, no hay leucoplasias inmunológicas, no. Las leucoplasias son solo de la familia neoplásica, particularmente del subgrupo de desórdenes potencialmente malignizantes. ¿Ok? ¿Qué es una leucoplasia? Es una placa de color blanco, como esta de acá. Recuerden que placa es toda lesión con un pequeño solevantamiento, un pequeño relieve sobre relieve, pero que abarca gran superficie, que puede tener diferentes colores, lo más común es que sea blanco, ¿ya? Entonces una leucoplasia es eso, leuco es blanco y plasia es placa. Una placa blanca no desprendible, porque esto es parte del epitelio, es queratina, no como la candidiasis pseudomembranosa, que yo la puedo desprender porque son las colonias de hongo las que están encima. Aquí no se desprende porque es queratina. ¿Ok? Eso es una placa blanca. Bueno, pero ustedes me dirán, pero profe, nosotros ya hemos visto otras lesiones que se producen con placa blanca, por ejemplo, el líquen plano en placa, la candidiasis hiperplásica, la leucoplasia pilosa, todas se producen, la queratosis friccional, ¿cierto? Producen placas blancas, correcto. La lesión es muy similar, es la misma, es una placa blanca, pero después le vamos a agregar algunas condiciones para que sea leucoplasia. ¿Ok? Ojo, lo que le estaba diciendo. Son varias las patologías que se presentan como placa blanca, líquen, queratosis, etc. Entonces esas lesiones yo no las considero como leucoplasia, porque ya tienen un diagnóstico preciso y particular. O sea, es un líquen plano en placa, es una candidiasis hiperplásica, tienen su nombre, tienen su patología definida.
Cuando yo no puedo asociar esa placa blanca con alguna patología específica que se vea también como placa, cuando yo no la puedo asociar, entonces recién ahí yo pienso que es una leucoplasia como desorden potencialmente malignizante. ¿Ya? No antes. Entonces, el diagnóstico de leucoplasia como desorden potencialmente malignizante es cuando yo veo una placa blanca, pero he descartado otras patologías. Cuando yo descarto todas las otras, ahí recién digo que es una leucoplasia como desorden potencialmente malignizante. Y ahí se puede transformar en cáncer. Sobre todo si esa placa blanca está asociada al hábito de fumar. O sea, un paciente que fuma. Entonces, si se fijan, esto podría ser una placa blanca, podría ser una leucoplasia, siempre y cuando yo antes no haya descartado clínicamente o histológicamente que no sea un líquen plano en placa, que no sea una leucoplasia pilosa, que no sea una queratosis friccional, etcétera, etcétera. Yo tengo que hacer ese descarte primero. O sea, tengo que ver si es bilateral, tengo que ver si hay alguna zona en que esté produciendo un roce, tengo que determinar si el paciente no tiene VIH, porque podría ser una leucoplasia pilosa, etcétera, etcétera. No tiene cándida, porque podría ser una candidíasis hiperplásica. Tengo que cerciorarme de que no son esos otros diagnósticos. Y recién ahí yo le doy el nombre de leucoplasia como desorden potencialmente malignizante, como DPM. ¿Ok? Perfecto. Eso se lo repetí hartas veces para que no se equivoquen. Leucoplasia como desorden potencialmente malignizante aparece después de haber descartado algunos diagnósticos más comunes, como líquen, queratosis, cándida, etc. Ya. ¿Qué características tiene la leucoplasia como desorden potencialmente malignizante? Bueno, es una placa blanca que no puede ser eliminada, no se desprende, no se clasifica como ninguna otra enfermedad, eso ya lo dijimos porque ya descarté que eran otras cosas. ¿Ya? Hay varias definiciones para leucoplasia, diferentes años, 78, 84, 96, ha ido mutando la definición de leucoplasia, pero prácticamente la base es la misma. Es una lesión previamente blanca de la mucosa oral, que no puede ser caracterizada como otra lesión definible y que se puede transformar en cáncer y que puede estar asociada al cigarrillo. Esas son parte de las definiciones clásicas. ¿Ya? Tiene un promedio de transformación maligna de un 4 o 5%, eso depende del estudio. Fíjense, su frecuencia es muy alta. El 85% de todos los desórdenes potencialmente malignizantes son leucoplasias. Por eso es el grupo más común en este grupo. Y por eso siempre la enseñamos en primer lugar. O sea, ¿cuál es el desorden potencialmente más común? La leucoplasia. ¿Cuáles son los tres más comunes? Leucoplasia, queilitis actínica y líquen plano. ¿Correcto? ¿Cuál es más común de los tres? La leucoplasia, en frecuencia. ¿Ya? Pero fíjense que tiene un 4%, es una probabilidad baja. El 95-96% de lo que yo creo que es leucoplasia va a tener una histología o benigna, como habíamos dicho hace un rato atrás, una histología o benigna, aquí, que puede ser epitelio normal o hiperplasia. Otro porcentaje va a tener a lo mejor displasia epitelial, algún grado de leve, moderada o severa, o incluso carcinoma in situ, y un pequeño porcentaje, un 4 o 5%,
de estas lesiones que se ven como placa blanca ya va a ser un cáncer. ¿Ok? Entonces yo puedo encontrar estos cambios benignos, cambios displásicos intermedios o cambios malignos. ¿Ok? ¿Cuáles voy a encontrar con mayor probabilidad en una leucoplasia? Los cambios benignos. Después le siguen los displásicos y en último lugar los cambios malignos. ¿Ok? Perfecto. Entonces es súper importante eso, que es muy común, es el 85% de todos los desórdenes potencialmente malignizantes, y además la gran mayoría de las leucoplasias va a tener una histología benigna. Bien, entonces leucoplasia es un término clínico. En lo que yo veo es algo blanco, es lo que veo clínicamente. Tiene una prevalencia de un 1,5, un 12%, eso también depende de los estudios, una transformación maligna de un 4%, muy asociado al tabaco y más común en hombres también por el problema del tabaco. ¿Ya? Ahí está el tabaco. Pero también puede ser el alcohol, la radiación ultravioleta, la irritación crónica, cándida, factores nutricionales. Fíjense que los agentes etiológicos de la leucoplasia son los mismos que para el cáncer oral. Los mismos. Porque claro, también se puede transformar en cáncer. Entonces, le va a pasar lo mismo, porque además la leucoplasia nace en el epitelio, que es el mismo lugar donde nace el cáncer. Entonces, son muchas las similitudes. Bien, ahí está una placa blanca, no desprendible. Fíjense, placas blancas no desprendibles. ¿Ok? Perfecto. ¿Dónde voy a encontrar esto? En varios lugares de la boca, en la mejilla, en los bordes laterales de la lengua, piso boca, en fin, en diferentes lugares. Pero ojo, no todas las leucoplasias son iguales, entonces aquí ya empieza a haber un poco de confusión. Primero hablamos de leucoplasia, ¿cierto? Pero después tenemos que saber que hay dos tipos de leucoplasia, la homogénea y la no homogénea. ¿Ok? Hay dos tipos principales de leucoplasias. O sea, cuando yo ya descarté todos los otros diagnósticos de líquen, bla, bla, bla. O sea, estoy seguro que es una leucoplasia como desorden potencialmente malignizantes. Yo voy a decir además que tengo leucoplasia homogénea y leucoplasia no homogénea. ¿Ok? La homogénea, fíjense que hay una diferencia, porque la homogénea tiene un 5% de transformación, como habíamos hablado recién, pero la no homogénea, que es la menos frecuente, sube a un 25% su probabilidad de transformación a cáncer. Entonces, no da lo mismo qué tipo de leucoplasia esté analizando yo. Si es homogénea, va a ser más tranquilita, y si es no homogénea, va a ser bastante más agresiva. Y dentro de la no homogénea, a su vez, hay dos tipos, la verrucosa o nodular y la eritroleucoplasia. Esto es que hay una mezcla de área blanca, leuco, con área roja, eritro. O sea, una placa blanca y roja. La verrucosa es un crecimiento así parecido a un nódulo o a una verruga. ¿Ok? Lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos una leucoplasia, porque yo ya dije que, o sea, yo ya determiné por otros estudios, esto no es líquen, no es queratosis, no es candidiasis, ya sé que es una leucoplasia como desorden potencialmente malignizante. Pero ahora, además, debo decir que es una leucoplasia homogénea. ¿Por qué? Porque es plana, no tiene relieves y es blanquita. ¿Ya? O sea, es homogénea en todos sus lugares, en todas las zonas. Sin embargo, acá, fíjense, esta es una leucoplasia no homogénea. ¿Por qué? Porque aquí tengo un área blanca, pero acá tengo un área roja. O sea, es una leucoplasia no homogénea del tipo eritro, ahí rojo, leuco, blanco,
placas. Una placa blanca y roja. ¿Ya? Aquí tengo una zona proliferativa. ¿Por qué? Porque tiene relieve, tiene unos crecimientos. Al verlo con más detalle, yo veo que la queratina crece en algunos lugares. Leucoplasia no homogénea proliferativa. Perfecto, perfecto. Entonces las leucoplasias homogéneas son blancas, de borde bien delimitado, planas, superficie lisa, etc. Y las no homogéneas son más levantadas, son bordes irregulares, pueden tener un componente eritematoso, pueden tener zonas como nódulos o como verruga, incluso pueden estar ulceradas, pueden tener molestias y tienen un riesgo de transformación más alta. ¿Ya? La leucoplasia no homogénea. Recuerden que tenemos la moteada, la nodular o la verrucosa. Perfecto. Fíjense que aquí hay diferentes cambios histológicos y clínicos. Diferentes cambios clínicos para que ustedes vayan conociendo. Esto sería una mucosa normal, que después puede pasar a una leucoplasia homogénea, plana. Después pasa a una leucoplasia con hiperkeratosis. Fíjense que aquí hay cambios. Ya hay displasia. Aquí tengo una leucoplasia no homogénea, porque hay cambio en el nivel. Tengo una leucoplasia verrucosa, con más daño, más alteraciones. Y finalmente tengo una eritroleucoplasia, mucho más grave todavía. ¿Se fijan? Son diferentes grados de malo, digamos. De lo bueno a lo más malo. Perfecto. Fíjense aquí un cambio en la condición. Hace 4 años atrás, este paciente fue diagnosticado con una queratosis sin displasia epitelial. Seguramente esta zona fue estudiada, se vio que era solo una queratosis, no tenía displasia, se veía aumento de la queratina, etc. Y asociado a las piezas dentarias. Sin embargo, 4 años después, al hacerle un control, se encuentra ahora una leucoplasia proliferativa, es decir, no homogénea, con una displasia epitelial severa en el estado de carcinoma in situ. Es decir, aquí en 4 años hubo una evolución o sea, pasó de aquí, pasó hasta acá. ¿Te fijas? Hubo un cambio en la evolución de esta lesión. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hay varias patologías que comienzan su nombre con leucoplasia. Ojo, tienen que tener ojo con esto. Leucoplasia pilosa, leucoplasia verrucosa proliferativa, ahí me faltó, esto es leucoplasia verrucosa proliferativa. Estas son patologías diferentes, aun cuando estas dos comienzan con la palabra leucoplasia, es diferente a decir leucoplasia sola. Son otras patologías, solo tienen en común que comienzan con leucoplasia, ¿ya? Estas dos son otras patologías. Recuerden que la leucoplasia pilosa tenía que ver con el Epstein-Barr, ¿ya? Y esta es una leucoplasia proliferativa también, un desorden potencialmente malignizante, pero que es distinta a la leucoplasia común que estamos viendo ahora, ¿ya? Entonces, no confundir leucoplasia sola con leucoplasia verrucosa proliferativa, que es otra enfermedad, que es así, que hay diferentes zonas blancas en la boca, por eso se llama proliferativa, porque hay diferentes áreas, y verrucosa porque parece una verruga grande, ¿ya? Es otra enfermedad. Y en la lengua pilosa ustedes ya saben que es asociada al Epstein-Barr en un paciente con VIH. Perfecto. Ya. Entonces, recuerden que histológicamente la leucoplasia puede tener cambios benignos, cambios intermedios o displásicos
y cambios malignos cuando ya es un cáncer, claro, en un 4 a 5%. ¿Ok? Eso lo tienen que tener súper claro. Porque la gran mayoría de las leucoplasias que nosotros distingamos como un probable desorden potencialmente malignizante, finalmente en el 85% de los casos va a tener esta histología. Una hiperkeratosis, una acantosis, una hiperplasia fibrosa. Un 12%, 10% ya va a tener displasia epitelial y un 5% va a ser cáncer. ¿Ok? Perfecto. Esto es lo mismo que estábamos hablando recién. Ya. ¿Por qué es importante esto de los porcentajes de cambios benignos, intermedios o malignos? Porque el potencial de cancerización va variando. Cuando los cambios son benignos, que son el 80%, el 85% de los casos, la mayoría son hiperplasias. Por lo tanto, son solo cambios benignos y puede que se mantengan así y nunca van a producir un cáncer. Cuando tengo cambios displásicos, que son el 10 al 12%, son menos, ¿cierto?, que los primeros, aquí ya tengo una posibilidad mayor a que se transforme en cáncer, es decir, de displasia epitelial leve, moderada, severa, yo puedo transformarme en cáncer. Está la posibilidad un poco mayor. Solo un poco mayor, no es que todas se transformen en cáncer. Ahora, cuando los cambios malignos ya es un cáncer, bueno, ahí ya deja de ser leucoplasia y ya se transforma, ahí el diagnóstico es cáncer. O sea, clínicamente yo lo veo como leucoplasia, pero si en la histología yo veo que hay una invasión, yo cambio mi diagnóstico a carcinoma de células escamosas. Ya no digo leucoplasia con cáncer, no, digo carcinoma. En cambio acá puedo decir leucoplasia con displasia epitelial o leucoplasia con hiperkeratosis o hiperplasia. En cambio acá no digo leucoplasia con cáncer, sino que definitivamente digo carcinoma espinocelular o escamo celular. ¿Ok? Perfecto. Pero eso es, ojo, cuando yo ya vi la histología. En la clínica yo solo digo el nombre de leucoplasia. Porque yo con mis ojos no puedo saber a priori si los cambios que voy a encontrar son benignos, intermedios o malignos. Yo solo veo la placa. Solo veo eso. Pero yo no sé qué hay adentro de eso, en la histología. Por eso es distinto el diagnóstico histológico. Y pues, ¿qué es tan relevante la histología en esta unidad, como les decía hace un rato atrás? ¿Ya? Este es un listado de patologías que se parecen con placa blanca, para que ustedes lo recuerden después, para que hagan los diagnósticos diferenciales. Bien, son las 3:26, vamos a terminar queilitis actínica rápidamente. La queilitis actínica, ustedes obviamente ya la conocen, una enfermedad reactiva provocada por el daño del sol, ¿cierto? En pacientes mayores, con piel blanca, con exceso crónico de exposición al sol, etcétera, etcétera. Con agente etiológico de la luz solar, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar varias características en el labio, ¿cierto? Y en la histología también puedo encontrar queilitis actínica con cambios benignos, como hiperplasia o hiperkeratosis, o queilitis actínica con un cambio intermedio, donde puedo encontrar queilitis actínica con displasia epitelial leve, moderada o severa, y también puedo encontrar queilitis actínica con un cambio maligno, ¿cierto? Que ahí ya también sería cáncer. Entonces, al igual que en la leucoplasia, yo en la clínica solo puedo ver que hay queilitis actínica. Sin embargo, en la histología, yo voy a ver el tipo de cambio que ha provocado el sol. Si todavía está benigno, si ya es intermedio o si ya es maligno. ¿Ok? Bien.
¿Cómo trato una queilitis actínica? Que es importantísimo esto. Primero, debo manejar la fase crítica con un corticoides tópico. Entonces, la queilitis actínica se trata con corticoides de tipo tópico, o sea, directamente sobre el labio. Y uno de los más comunes es la betametasona. Hay otros sí, el clobetasol, la triamcinolona, etc. ¿Cuál es el que más usamos nosotros? La betametasona. ¿Por qué? Porque los corticoides tienen efecto antiinflamatorio e inmunodepresor. Las dos funciones me sirven en el caso de la queilitis actínica. Después, luego que se mejore el labio, debo mantener al paciente sano, sin que vuelva la queilitis actínica. Y para eso, siempre debo usar protección solar, con filtros solares, para que no vuelva a producirse la queilitis actínica. Pero ojo, el tratamiento inicial es corticoides. La protección solar es después, para mantener el labio sano. No se confundan con eso. El tratamiento de la queilitis actínica es el corticoide tópico. El protector solar es solo para mantener el labio sano. Una vez que ya lo sané con el corticoides, lo mantengo sano con el filtro solar. Perfecto. Ustedes tienen que saber que existen las queilitis actínicas agudas y las queilitis actínicas crónicas. Las agudas no son desórdenes potenciales, no se transforman en cáncer, solo provocan un daño transitorio de 1 o 2 semanas aproximadamente en el labio. Y se producen porque fui a la playa, me quemé en exceso en un día, o fui a la nieve y el frío me resecó los labios, o un frío extremo en la ciudad, en fin. Son cambios de ese tipo los que me producen daño en el labio, pero que son transitorios por una semana. En cambio, la queilitis crónica, estos cambios que ustedes ya conocen, se producen por mucho tiempo, varios meses. Y estas crónicas son los desórdenes potencialmente malignizantes que estamos hablando en esta oportunidad. Las agudas no son. Ahora, ¿por qué son importantes las agudas? Porque si una persona joven sufre mucha queilitis actínica porque se quema mucho con el sol, en las piscinas, en la playa, o va y se quema mucho en la nieve, etcétera, etcétera, muchos eventos de queilitis actínica aguda pueden producir mayor probabilidad de que en el futuro, cuando sea adulto, tenga una queilitis actínica crónica, y es así transformarse en cáncer. Por eso es importante cuidarse, aun cuando no es un desorden potencialmente malignizante, sí puede provocar que el adulto, o en mayor tiempo, se transforme en un cáncer. Se transforme primero en crónica y después en un cáncer, ¿ya? Las formas agudas son muy similares clínicamente. Hay quemaduras, hay ampollas, hay úlceras, costras, fisuras, etcétera, etcétera. El labio reseco, o sea, muy igual. Pero dura 1 o 2 semanas máximo. ¿Ya? Perfecto. Entonces la crónica es la que nos interesa. Y el daño va a ser porque el sol, con la radiación ultravioleta, es capaz de penetrar ese epitelio de los labios, particularmente el labio inferior, ¿cierto? El superior está protegido por la forma que tiene, y eso es capaz de alterar el ADN de los queratinocitos. La luz ultravioleta es capaz de generar daño directo sobre el ADN. Y estos cambios en el ADN producen cambios en la maduración, o sea, van a producir una displasia epitelial, o directamente va a producir un cáncer. O sea, estos cambios en el ADN producen o displasia epitelial, un cambio intermedio, o pasa directamente de epitelio normal a epitelio neoplásico, digamos.
de un cáncer, ¿ya? Pero esto se debe pasar un buen tiempo de acumulación de quelitis actínica crónica. ¿Sí? No porque yo tenga una quelitis actínica crónica de unos meses me va a dar cáncer, no. Generalmente requiere hartos años de permanencia, hartos años de que se vayan produciendo diferentes mutaciones genéticas en este ADN para que finalmente se produzca el cáncer. Lo mismo que ustedes estudiaron en segundo año con respecto a las neoplásicas, a las neoplasias. ¿Ok? Los cambios son los mismos que ya estudiamos. ¿Y cómo se protege la persona? ¿Cómo se protege la piel o el labio de este daño de los rayos ultravioleta? Porque siempre los vamos a tener. Eso se produce una defensa por la melanogénesis, es decir, la producción de melanina por parte de los melanocitos que están en la piel y también en la mucosa. Esta melanina es un fotoprotector, o sea, un protector solar muy eficiente y natural. De hecho, los protectores solares imitan la acción de la melanina. ¿Por qué? Porque la melanina lo que hace es absorber la radiación ultravioleta cuando entra al epitelio y transforma esa energía ionizante en calor. Y este calor se evapora, se difunde a través de la mucosa y ya no le hace daño al ADN. Ese calor ya no le hace daño al ADN. Por lo tanto, se produce un proceso llamado conversión de energías, de una energía de la luz ultravioleta ionizante a energía calórica. Esta conversión interna ultra rápida, así se llama. Es decir, la melanina convierte una energía dañina de los rayos ultravioletas en una energía inofensiva, como es el caso del calor. Y de esa manera nos protege de los rayos ultravioleta. ¿Ya? Esta propiedad permite a la melanina disipar más del 99% de la radiación absorbida como forma de calor. Fíjense que es súper eficiente. ¿Ya? Y esto previene el daño que se podría producir en el ADN, que finalmente, como le he dicho todo el rato, produce el cáncer. Entonces, ¿cómo prevenimos este problema para que no se produzca la queilitis? Es con protectores solares. O una vez que la traté, con el corticoide, para que no se vuelva a producir en esa persona, le aplico protector solar. ¿Ya? Y los protectores solares, ojo, no son el tratamiento. El tratamiento es el corticoide tópico. El protector solar es un elemento de prevención, súper útil, pero es solo prevención. ¿Ya? Los protectores solares, para que ustedes los conozcan hacia grandes rasgos, hay de tipo físico y químico. Los físicos simplemente hacen rebotar el sol, hacen que rebote. Y los químicos, que se absorben en la piel de la cara, de las manos, ¿cierto? O el labio, donde yo los voy a aplicar, se absorben en la mucosa y ahí hacen lo mismo. Transforman la energía ionizante en energía calórica igual que hacía la melanina. ¿Ya? Ahí está aplicándose el protector solar, que puede ser reflejando, que puede ser una pantalla, o absorbiendo y cambiando la energía del tipo de energía. Fíjense que aquí está el rebote, ¿cierto? Estas son las pantallas solares que uno queda súper blanco, pero después ese blanco queda, no se absorbe, porque la gracia es que se queden por encima para que rebote la energía. Y los químicos, que tienen diferentes compuestos, metilantrilato, octaldimetilpa, etc., varios nombres rarísimos, que se meten en el epitelio, se absorben, y ahí cambian la energía. ¿Ya? Esos son los protectores solares. Bien. Pasemos para adelante. El tratamiento, vuelvo a insistir, es corticoide tópico, la betazona es el más utilizado, pero también está clobetasol y tamsinolona. ¿Qué pasa una vez que hago el tratamiento inicial?
Si el tratamiento inicial surte efecto, es decir, el labio se vuelve sano, está sanito, el epitelio está correctamente liso, listo, se acaba el problema, y después lo mantengo con protector solar. Si el tratamiento inicial con corticoides no surte efecto, algo raro puede estar pasando, y ahí tengo que hacer una biopsia. ¿Ya? Y después está el tratamiento de mantención, que es con el protector solar. Vuelvo a insistir, el tratamiento inicial es con corticoides, solo la mantención es con protector solar. Ya, ahí está el corticoide tópico. Un recetario magistral con betametasona. Se manda a hacer. Y ahí estaba el enfermo, y aquí está el labio sano. Si no surte efecto y tengo un labio sano, y después continúo enfermo, lo que voy a hacer es una biopsia, porque algo malo puede estar pasando ahí. Puedo tener cambios displásicos o cambios malignos, entonces tengo que hacer la biopsia obligatoriamente. ¿Por qué? Porque el tratamiento inicial no surtió efecto. ¿Ok? Hago biopsia. Perfecto. Aquí están los protectores, ¿cierto? Los protectores labiales con factor 50. Aquí tenemos un paciente de nuestra clínica que usa mucho protector solar porque él tuvo una queilitis actínica con una displasia epitelial severa, se le hizo una cirugía de todo su labio, de toda la parte superior de su labio, aquí ya está recuperado, ¿cierto? Y él usa siempre ahora su protector solar. Después del tratamiento inicial, que en este caso fue cirugía, él usa su protector solar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo veo una queilitis actínica como esta, pero además veo una zona rarísima, como una úlcera que no sana? Entonces yo sospecho de algo peor. Es decir, aquí ya sospecho de que, aparte de una queilitis que sí existe, yo aquí probablemente tenga un cáncer. Entonces yo hago la biopsia inmediatamente. No espero el tratamiento con corticoides, lo puedo hacer igual, ¿cierto? Igual puedo recetar el corticoide para el resto del labio, pero aquí tengo que hacer una biopsia inmediatamente porque ya con una úlcera que no cicatriza en 2 a 3 semanas, eso es señal de malignidad, entonces eso puede ser un cáncer. ¿Hay queilitis actínica? Sí hay, pero esto es lo más importante. Esto es más peligroso, por lo tanto es lo que trato primero. Hago una biopsia y le puedo dar el recetario para que se use el corticoide también, eso no es problema. Bien, el líquen plano es muy similar a todo lo que han visto. También hay cambios benignos, intermedios y malignos. También tengo la transformación a carcinoma. Bien, entonces voy a hacer una... Bien, jóvenes, luego de este pequeño receso vamos a continuar. Ya hemos visto las características principales de que todos los desórdenes potencialmente malignizantes se pueden transformar en cáncer en diferentes proporciones, ¿cierto? Esto se debe a la posibilidad de sufrir la displasia epitelial, que es cambio en esta diferenciación, que va a hacer que las células epiteliales, los queratinocitos, se muten, se transformen y puedan desarrollarse algunas alteraciones morfológicas que yo puedo ver en el microscopio y que después pueden desembocar en una mutación genética completa, transformándose en cáncer. También vimos que había muchos tipos de desórdenes y que todos tenían en común esto de la displasia epitelial, pero que habían 3 grupos según la frecuencia. Yo les dije, un grupo de mayor frecuencia, que ustedes van a ver en Chile sí o sí, con mucha certeza, con mucha seguridad, un grupito intermedio, de frecuencia intermedia, y un grupo muy raro. Dentro del grupo más frecuente estaba la leucoplasia, la queilitis actínica y el líquen plano. Cualquiera de estos 3, yo les dije que tenía ciertas características clínicas, pero a nivel histológico podían tener cambios benignos, que son la gran mayoría,
Cambios intermedios, donde vamos a encontrar los diferentes tipos de displasia, leve, moderada, severa, incluso la severa más grande, que es el carcinoma in situ, o los cambios malignos, que ya definitivamente es porque hubo la transformación a cáncer. Y que cada uno podemos encontrar en cada una de estas, la leucoplasia, keilitis o líquen plano, vamos a encontrar estas tres posibilidades. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora algunos otros que son un poco menos frecuentes. Por ejemplo, la eritroplasia es bastante menos frecuente, pero tiene por contrapartida el hecho de que es el desorden potencialmente malignizante más malignizante que hay. Es decir, el que tiene mayor porcentaje. Es decir, que cuando yo encuentro una eritroplasia, tengo que pensar siempre que ya es un cáncer. Entonces, por eso lo vamos a ver en primer lugar. La eritroplasia, al igual que la leucoplasia, es una placa no desprendible, pero ahora de color rojo. Por eso dice eritro, que significa rojo. Entonces es una placa, o a veces también puede ser una mácula, de color rojo. Y recuerden también que existen muchas patologías que se presentan así de color rojo. Una alergia, un pénfigo, un penfigoide, una quemadura, una mordedura, etc. Son muchas las cosas que se pueden ver rojas, pero al igual que la leucoplasia, yo tengo que primero hacer un descarte. Tengo que primero cerciorarme de que no son esas otras cosas, de que no es una alergia, de que no es un líquen plano erosivo, no es un pénfigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya descarté las otras cosas, digo, ya, esto ahora es una eritroplasia como desorden potencialmente malignizante. ¿Se fijan? Aquí hay una imagen roja, ¿verdad? En la lengua, que yo ya descarté que no es un líquen, no es una mordedura, no es un inicio de un pénfigo, etc. Como yo descarté todas esas cosas, puedo decir, ya, ahora sí, como descarté todo, ahora sí es una eritroplasia. Y cuando digo eso, tengo que poner mano a la obra, porque la gran mayoría de las veces esto tiene un diagnóstico de displasia severa muy seria o ya de cáncer definitivamente. Por lo tanto, tengo que pensar que siempre va a ser malo. Y tengo que derivarlo para que le hagan una cirugía extensa aquí en la lengua. ¿Ya? ¿Es el desorden con mayor probabilidad de transformación maligna? Todas las eritroplasias son graves y se deben considerar a priori, incluso antes de hacer la biopsia, como si ya fueran un cáncer. Entonces tengo que actuar rápidamente. ¿Ok? Entonces es una mancha roja, lo mismo que habíamos dicho, los mismos factores etiológicos, tabaco, alcohol, etc. ¿Ya? Es una placa de color rojo intenso que no puede ser caracterizada ni clínica ni patológicamente como otro estado. ¿Se fijan que tiene definiciones parecidas a la leucoplasia? Lo que cambia es que esta es roja y la leucoplasia es blanca. Lo otro que cambia es que es de muy baja frecuencia, miren, menos del 1%, la leucoplasia era más del 85% de los desórdenes, pero la diferencia está en que es altamente cancerizable. O sea, cuando yo veo estas manchas rojas, tengo que asustarme. Rápida transformación a cáncer. La mayor relación se desarrolla con procesos malignos. En la biopsia yo voy a ver cambios malignos en mayor proporción. ¿Ok? ¿Puede estar asociada a áreas blancas? Sí. ¿Se acuerdan la eritroleucoplasia? Bueno. Ya. ¿Por qué se puede ver rojo? Porque baja la cantidad de queratina de la mucosa, porque el estrato epitelial es de menor espesor y porque hay un incremento vascular perdón, en el tejido conectivo. Por eso se ve más rojo.
¿Ok? Miren, lo que podría ocurrir en la histología. El 90% de los casos voy a encontrar una displasia epitelial grave, ¿ya? Que va a tener una transformación rápida, en meses, hacia un cáncer, o incluso años, pero es rápido, ¿ok? Y el otro 10% es una displasia leve o moderada, es decir, tengo cambios malos en la gran mayoría de los casos, ¿ok? Perfecto. En la histología voy a encontrar crecimiento desordenado, o sea, voy a encontrar muchas atipías, multinucleado, núcleo hipercromático, muchas atipías individuales. ¿Ok? Y recordemos que, al igual que en la leucoplasia, hay muchas patologías que se presentan con una mancha roja o una placa roja. La candidiasis eritematosa, la mucositis, el sarcoma, la equimosis, alergia, en fin, etcétera, etcétera. Por eso yo tengo que hacer una biopsia para descartar. En este caso, el tratamiento inicial ya no es corticoide ni tratarlo con cariñito, no. Aquí el tratamiento de la eritroplasia es rápidamente una biopsia porque probablemente voy a tener estos cambios, displasia o cáncer, en la mayoría de los casos. Fíjense que aquí el 50% ya es cáncer, el 40% es carcinoma in situ o grave. Entonces, necesariamente requiere un tratamiento quirúrgico intenso y rápido. Por eso el tratamiento inicial en la eritroplasia es la biopsia. Y si ustedes no van a hacer la biopsia, porque no se sienten seguros, en fin, tienen que derivarlo rápidamente para que el cirujano maxilofacial en un hospital realice la biopsia y la enucleación de la lesión lo antes posible. Bien, por eso el tratamiento, como dice acá, debe ser biopsiada en primera instancia y luego debe ser extirpadas quirúrgicamente, con mayor extensión y con mayor profundidad que una leucoplasia común y corriente. ¿Ok? Tienen que ser cirugías más extensas, más allá de donde está la lesión y más profundas. ¿Ok? ¿Por qué? Recuerden, porque probablemente lo que voy a encontrar en histología es un cambio maligno o un cambio intermedio displásico muy grave. Bien, esa era la eritroplasia. Otro que ustedes ya conocen es la candidiasis hiperplásica. Por suerte ustedes saben que la candidiasis hiperplásica es un diagnóstico poco común, se presenta poco, pero es un desorden potencialmente malignizante porque como tiene candidiasis, las candidiasis producen una sustancia que se llama las nitrosaminas, particularmente en este tipo. Y estas nitrosaminas son capaces de producir daño en el ADN, es decir, son agentes cancerígenos. ¿Ok? Ustedes conocen las características de la candidiasis hiperplásica, la misma que ustedes ya conocen. Y aquí está el potencial maligno. Las nitrosaminas, que son cancerígenos químicos, que como les decía, alteran el DNA y esto puede producir varias mutaciones, finalmente provocando el cáncer. Lo bueno es que es rara. Otra es la estomatitis nicotínica, que ustedes también la conocen en el paladar por el hábito tabáquico, ¿cierto? Ustedes conocen esta imagen blanca con hiperkeratosis del paladar, con estos puntitos rojos, donde se ven la salida de los conductos excretores. No es problema de las glándulas, pero sí se ven con mayor facilidad. ¿Ya? El cambio está en la hiperkeratosis. Entonces se va a ver una mancha blanca de mucha queratina, ¿cierto? Que ustedes van a reconocer rápidamente la estomatitis nicotínica. Si este está asociado a fumar invertido, que por suerte en nuestro país no es común, pero
como está llegando inmigrantes de países donde es frecuente esto de los países del norte de América, es frecuente esto de fumar invertido, vamos a comenzar a verlo con mayor frecuencia. ¿Y esto qué significa? Fumar invertido significa que fuman con la parte que se está quemando del cigarrillo, o sea, con la punta del cigarrillo, hacia adentro de la boca, o sea, en contacto directo con el paladar. Por lo tanto, hay mayor temperatura, mayor calor, más humo, y puede dañar eso, el paladar. ¿Ya? Ahora, cuando es una estomatitis asociada solo al humo, es raro porque, aunque está asociado al cigarrillo del humo, pocas veces evoluciona a malignidad, es decir, tiene un potencial de malignización bajo. ¿Ok? Pero cuando está asociado a fumar invertido, la malignidad sube muy intensamente. Entonces, hay que hacer esa salvedad. ¿Ok? Estomatitis nicotínica. Bien, veamos ahora un grupo de desórdenes menos frecuentes. Acabamos de ver la estomatitis nicotínica, la candidiasis hiperplásica y la eritroplasia. ¿Ok? Eso estarían en el segundo grupo. En el tercer grupo de las raras está el nevo blanco esponjoso, el leucoedema y la fibrosis submucosa. Ojo, ojo, en este grupo de las raras también está la eritroplasia. También la eritroplasia es rara, pero yo se la expliqué antes porque es una de las más agresivas. ¿Ok? Pero estaría dentro de este grupo, para que no se confundan. Bien, ¿qué es el nevo blanco esponjoso? Es una condición genética rara, poco común, hemos visto nosotros pocos casos. Se ven amplias zonas de placas blancas, muy extensas como esto. En las mejillas se ve toda la mejilla, así con estas placas blancas, ambas mejillas, que se podría parecer a un líquen plano, a una queratosis, pero la diferencia es que abarca mucha superficie, mucho más de la zona de la línea de la oclusión, o mucho más que un líquen plano en placa. Abarca toda la mejilla, o si no, toda la cara dorsal de la lengua. ¿Ok? Es una condición benigna que se presenta en la primera década de la vida y va a permanecer así el paciente con esas placas blancas toda la vida. Como dije, es una condición benigna genética, pero que en algunas oportunidades se transforma en cáncer. El nevo blanco esponjoso. Bien, otra es el leucoedema. Blanco edema. Se ve una mancha blanca, opaca, en la mucosa. Bien tenue, no se ve como la leucoplasia común y corriente, sino que se ve como una placa blanca, pero difuminada, muy, muy difusa. ¿Ya? Su etiología es desconocida. Hay más que una zona blanca, es una zona opaca en la mejilla. La superficie es gruesa, se ve arrugada y generalmente es bilateral en la mucosa vestibular o en la mejilla. Y como dijimos, es muy rara en Chile. ¿Ok? Otra lesión rara en Chile es la fibrosis submucosa oral. También rara. Esta es una lesión que altera la elasticidad de la mucosa. ¿Ya? Porque se produce mayor cantidad de fibrosis en el tejido conectivo de la mucosa oral. Entonces, altera la elasticidad. Es muy común en la India, en el sudeste asiático, y tiene un rango de cáncer, fíjense, cercano al 20%. Es mucho mayor que lo que nosotros tenemos acá en Chile. Pero por suerte se da en otros lados, o sea, mal por ellos, obviamente, pero bien por nosotros que no es común que la encontremos. La fibrosis submucosa. Bien, ese era el grupo más extraño, leucoedema, fibrosis submucosa y eritroplasia. Ahora vamos a ver un estudio rápidamente que se hizo en Chile como tesis. No, la hicieron en la Universidad de Chile, pero son importantes los resultados.
se vieron biopsias del año 2005 al 2015. Miren, de un total de 1.600 pacientes atendidos en estos 10 años, se observó que el 11% fueron desórdenes potencialmente malignizantes orales. El 11%. Entonces, ojo con ese dato. De todas las patologías de la mucosa oral, los desórdenes son el 11%. No deja de ser importante. Un 2,6 fueron carcinomas y un 0,4 es un carcinoma verrucoso, que es un tipo de cáncer oral. En relación a los desórdenes, el más frecuente fue el líquen plano, después la leucoplasia. Ojo que ahí hay una diferencia con lo que yo les dije, porque yo les dije que la leucoplasia era el más común. Eso es lo que nombran todos los estudios nacionales e internacionales. En este particularmente hay una alteración en los rangos. Sale el líquen plano antes que la leucoplasia. Pero eso no quita que son igualmente de los 3 más comunes, ¿ok? Solo en este estudio se vio que el líquen plano era más frecuente que la leucoplasia, pero en todos los otros estudios la leucoplasia es el desorden más común, ¿ok? Valga esa salvedad para que no se vayan a equivocar. Luego viene la quelitis actínica con un 16%. Fíjense la eritroplasia, menos del 1% de todos los desórdenes potencialmente malignizantes. Pero ojo, es importante la eritroplasia, a pesar de que sea poco frecuente, porque, como les dije, la gran mayoría tiene cambios muy graves o incluso son cáncer directamente. ¿Ok? Perfecto. Ahí está lo mismo que habíamos hablado, la distribución, los tipos de diagnóstico, en fin, lo pueden ver con más calma. Bien, y con eso hemos terminado la clase de desórdenes potencialmente malignizantes. ¿Qué es lo importante de esta clase? Que siempre lo he dicho, es una de las clases más importantes de todo el año. ¿Por qué? Porque son patologías que pueden salvar vidas. Es cierto que la más característica es el carcinoma espinocelular, que es el cáncer propiamente tal que puede matar personas, porque puede llegar a ser fatal. Pero a nosotros, o a ustedes como dentistas generales, y a nosotros como sus profesores, ¿cierto? Y después a quienes nos van a derivar los pacientes, no nos interesa que ustedes diagnostiquen cáncer. Más nos interesa, escúchenlo bien, que ustedes logren diagnosticar desórdenes potencialmente malignizantes, lo que hablábamos al principio de la clase. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos hacer un tratamiento, tratar al paciente, eliminar la zona, ¿cierto? Y después solo mantener el control del paciente. Probablemente ya no va a tener cáncer o va a tener una probabilidad muy, muy menor, mucho menor que si nosotros no diagnosticamos el desorden, después se transforma en cáncer, en un cáncer leve y después en un cáncer agresivo, en un cáncer mayor. Entonces, por eso es importante que ustedes logren conocer los desórdenes potencialmente malignizantes para que rompan la cadena de evolución de estas patologías al cáncer. ¿Y qué logramos con eso? Primero, erradicar el cáncer o gran parte de él. Y segundo, que los pacientes no tengan secuelas, porque no le vamos a hacer cirugías tan grandes, ¿cierto? Tan mutiladoras. Y segundo, que los pacientes van a seguir en control, pero con una probabilidad de producirse un cáncer mucho menor. ¿Ok? Y lo segundo importante es que ustedes tomen en consideración que de toda la cadena de profesionales que participa en el tratamiento del cáncer, ustedes como odontólogos generales son lejos el eslabón más importante.
porque ustedes van a ser quienes lo van a descubrir como desorden potencialmente malignizante o en las primeras etapas de cáncer. Entonces, ustedes descubren y nosotros tratamos, pero nosotros no vamos a tratar si es que ustedes no descubren y derivan a los pacientes, ya sea al hospital de Talca o cualquier hospital donde ustedes estén trabajando, donde va a estar el doctor Droguet, por ejemplo, en el hospital de Talca, o en la Universidad de Talca, donde va a estar yo y otros profesores, ¿cierto? Pero si ustedes no detectan, no van a derivar. Y si no detectan y derivan, los pacientes o van a transformarse de un desorden a cáncer o de cáncer a muerte. Por lo tanto, esta clase es absolutamente relevante. Y ustedes tienen que estar clarísimos en estos dos conceptos. Ustedes son el eslabón más importante. ¿Ok? Bien, chicos. Y con esto hemos terminado la clase. Lo terminamos unos minutitos antes, pero no importa, porque después yo les voy a enviar otro video y voy a parar ahora la grabación. Entonces,